La presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso la iniciativa para crear la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, la cual tiene el objetivo de homologar los procesos de atención a los casos y penas en todo el país. La propuesta incluyó la creación de un registro de menores en situación de orfandad por feminicidio. Es una propuesta de reforma que le hace justicia a muchas iniciativas que desde 2020 se venían presentando en el Congreso. Y particularmente recuerdo, en las horas previas a que nos fuéramos de confinamiento por la pandemia, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, diputadas del Grupo Plural de Trabajo, reunidas con el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, pidiéndole que se homologara el tipo penal para castigar al feminicidio después de una serie de casos mediáticos que nos cimbraron a todos, que incluso nos llevaron a las calles a aquella gran movilización en 2020. Y ahí estaba la diputada Marta Tagle, ahora consultora en género y derechos humanos, política feminista, ex senadora de la República. Y recuerdo todavía, querida Marta, cuando el fiscal les dijo: señoras, eso no se puede. Esa homologación no se puede. Pero 5 años después hay justicia y viene esta iniciativa. Querida Marta, bienvenida al programa. Muy querida Ivonne, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Pues recuerdas bien, y además hay que recordarle a la audiencia que la reunión que obligamos al fiscal a sentarse con las legisladoras federales en esa ocasión se debió a que él en algún momento declaró en una reunión de la plenaria del grupo parlamentario mayoritario de Morena que tenían intención de mandar una iniciativa para eliminar el tipo penal de feminicidio. Y fue cuando se nos encendieron las alertas, porque hay que recordar que el tipo penal de feminicidio entró a la legislación con la Ley General de Acceso desde el 2007, pero se convirtió en tipo penal en el 2012 y tuvo un largo trayecto para que finalmente llegara a los 32 códigos penales en las entidades federativas. Hay que recordar que al ser un gobierno federal y tener entidades federativas, pues cada estado tiene que legislar al respecto. Y de hecho el último estado en legislar con respecto al feminicidio fue justamente pues el que originó la discusión pública, que fue Chihuahua por las mujeres asesinadas en Juárez, fue el último legislar al respecto. Y bueno, pues el problema de la figura penal que tenemos del código del feminicidio es que en cada estado pues legislaron como, ahora sí que como Dios les dio a entender. Exacto. Y hay diferentes, hay diferentes formas de tipificar el feminicidio. Y lo cierto, y por eso me parece que habrá que conocer los detalles de esta iniciativa, porque la anunció pero todavía no ha llegado al Congreso, es que el gran problema que tenemos con el feminicidio es que los fiscales siguen sin entender, después de tantos años de contar con esta figura, estamos hablando de 14, 15 años de que ya llegó a los códigos penales, siguen sin entender el feminicidio desde que inicia la investigación, siguen contar con las herramientas para investigar con perspectiva de género, y lo que están haciendo al final de cuentas es reclasificar muchos de los feminicidios como homicidios contra las mujeres, lo que sirve incluso para bajar las estadísticas de asesinatos de mujeres. Entonces, si una iniciativa de esta naturaleza no llega acompañada de presupuestos, fundamentalmente de una política pública para que no solamente quede como una bonita ley, sino que realmente se implemente, y eso implica que haya incluso un proceso para que esto suceda en los estados. Es decir, la ley no va a homologarse automáticamente, tendrá incluso que hacerse reformas en cada una de las entidades federativas, y entonces todavía estamos en un proceso largo, y me parece que pues la ley es un buen anuncio, pero estamos lejos de que se convierta en una herramienta todavía de que realmente nos sirva para sancionar pues esta violencia que afecta a 10 mujeres diariamente asesinadas en nuestro país desde hace muchos años, querida Ivonne. Habla la presidenta, querida Marta Tagle, de una disminución del 36%. ¿Qué pudo haber sido el factor que lo está generando esta baja? Pues yo creo que es un cambio en la forma en la que están haciendo la estadística. Seguimos teniendo en números redondos 10 asesinatos de mujeres diariamente.
pero como te decía, hay una reclasificación de los feminicidios como homicidios dolosos. Y esto no sucede a partir de la ley, sino a partir de los operadores de justicia, desde las fiscalías que investigan hasta los jueces que reclasifican los casos que les llegan y no los consideran feminicidios. Y entonces esto genera un impacto a la baja en el número de feminicidios que se tienen registrados. Y también hay que decir que otro número que ha aumentado con el paso de los años, particularmente en esta última administración, es el aumento de personas desaparecidas. Y por lo tanto no podríamos, digamos, hacer un comparativo mes con mes como lo hace la presidenta o lo hace esta administración y decir que ha bajado el feminicidio, cuando la violencia feminicida, que es la que está alrededor de todos estos asesinatos de mujeres, continúa con los datos pues de violencia familiar, violencia sexual, de todas las violencias que se dan, que no se atienden y que eventualmente pueden conducir al feminicidio. Marta, Insisto, sí, pero no se puede hablar, no se pueden hacer cuentas alegres sobre este tema. Marta Tagle, ¿puedes acompañarnos a una breve pausa para regresar con la siguiente reflexión? ¿Qué necesitamos hacer en las fiscalías estatales? Hay un impulso de cambios, tú los has abanderado desde hace muchos años. ¿Qué necesitamos hacer en la formación de recursos humanos? ¿Y qué necesitamos hacer en el presupuesto de noviembre próximo? Gracias, Marta. Vamos a la pausa y volvemos. Gracias a Marta Tagle, ex diputada federal, ex senadora de Movimiento Ciudadano, consultora en género y derechos humanos y política feminista, sobre todo siempre con la agenda que hoy nos llama a analizar esta iniciativa general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio que enviará la presidenta de México al Senado de la República. ¿Qué hacer con las fiscalías y cómo garantizar que esta ley responda a ese pendiente, Marta? Querida, me hiciste acordarme de una época, ahora sí que ya de hace bastantes años, por ahí finales de los 90, hicimos un proyecto, un programa que se llamaba Mujeres por la Justicia y que no tenía otra intención más que hacer contraloría ciudadana del papel de las fiscalías. En ese entonces teníamos los centros de atención a víctimas. Exacto. Y íbamos este grupo de mujeres a verificar que efectivamente en las fiscalías hicieran lo que tenían que hacer y que hubiera lo que tenía que haber, por ejemplo, pues la atención para mujeres víctimas de violencia sexual. Y me parece que un poco va por ahí, porque tenemos años y años trabajando con las fiscalías y no hemos resuelto el problema fundamental. El problema fundamental de la violencia contra las mujeres, para atenderla, está sin duda en las fiscalías cuando se presenta la denuncia y en las policías que la atienden. Y hemos visto que no ha sido suficiente esta sensibilización, y es que tiene que ver con una nueva estructura de las fiscalías. Ahora la iniciativa anuncia que habrá fiscalías especiales en cada entidad, y esa es buena idea. Lo importante es que cuenten con personas especializadas y sobre todo con presupuestos y capacitación, querida Ivonne. Ahora, hay toda una serie de instituciones que también tienen que visibilizar. Me importa mucho esto que tú nos alertabas, que también la ubicación, la clasificación de las víctimas quizá no está respondiendo a la realidad, y ahí entonces entran los EMEFOS, entran los hospitales, entran los ministerios públicos y entra una serie de autoridades que deben sensibilizarse con lo que significa un feminicidio. Sí, me parece que hay un incentivo perverso con respecto a bajar los datos de las estadísticas, porque entonces desde las fiscalías, que son las que integran este sistema, el registro que hará conocer cada mes el Secretariado Ejecutivo, pues entonces lo que hacen es desaparecer números, en el sentido de que en la medida que se registren menos estas violencias, pues van a lograr decir que están teniendo resultados. Y entonces pues inhiben incluso la denuncia de cuando se presentan mujeres por abuso sexual, por acoso, por violencia familiar, las regresan a su casa, y con esto ya no queda el registro de estas denuncias que se presentan. Entonces necesitamos mecanismos de denuncia para las mujeres más eficientes. Incluso pues se veía con el caso tan sonado estos días de la doctora María Felicia,
es esposa del exdirector de Pemex, que Ujú. ella misma decía, no tenía a dónde acudir. Y imagínate con mujeres con pues, las herramientas como ella, no tenía un lugar a donde acudir a denunciarle y sobre todo frente a un señor como de esta naturaleza. Entonces, necesitamos mecanismos de denuncia más eficientes y que a las mujeres se les atienda. Hoy en día tenemos llamadas de emergencia, en el 911 se registran más de 230,000 llamadas en lo que va del año, y yo lo que me pregunto es qué seguimiento hay a esas llamadas, si efectivamente esas más de 230,000 llamadas pidiendo auxilio significaron prevenir la violencia, atender la situación y evitar que esto se convirtiera pues justamente en un feminicidio. Hay una batalla que año con año se realiza en la Cámara de Diputados. Tú fuiste parte de ella, Marta Tagle, en esa legislatura de 2018 a 2021, que es la de preservar el famoso anexo 13, que son los recursos para todas las acciones encaminadas a la igualdad en favor de las mujeres, a la eliminación de la violencia. Necesitamos dinero, recursos públicos para esta causa. Sin duda, estaba yo revisando justamente a raíz de esta iniciativa los recursos que están en la Fiscalía General de la República y tienen por lo menos 3 programas presupuestales, pero digamos el que atiende las violencias desde la Fiscalía solamente son 79 millones de pesos, hablando para un problema que incluso tiene el tema de la atención de la trata de personas. O sea, todas las violencias desde la Fiscalía General de la República cuentan con 79 millones de pesos. Y si nosotros revisamos a fondo el anexo 13, encontramos que los programas contra la violencia, para prevenir, atender y sancionar la violencia, han prácticamente desaparecido. Al crear la nueva ley, la nueva Secretaría de las Mujeres, le mandaron o le dieron el mandato de la atención de la violencia que antes estaba en Gobernación con el mismo presupuesto, no le incrementaron ningún peso más y desafortunadamente ahora está englobado en una sola bolsa de recursos que lo mismo atienden igualdad que violencia, que trabajo, a partir de los centros libres, y en verdad estamos viendo un desmantelamiento de la política pública para prevenir la violencia contra las mujeres, y estos presupuestos que de por sí eran exiguos pues están prácticamente desaparecidos. Marta Tagle, tú que le das seguimiento como consultora a muchas iniciativas sociales, también privadas, ¿qué tanto hemos avanzado en la sensibilización de que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado, no es un asunto íntimo, sino que también es una situación política y es un asunto que a todos nos involucra? Te pregunto porque, bueno, me parece muy bueno este timing presidencial de presentar la ley contra el feminicidio justo después de que se ha conversado tanto públicamente por el caso del exdirector, haciendo visible una situación tan delicada, pero todavía nos falta mucho porque seguimos pensando pues que eso es cosa de las alcobas privadas. Sí, incluso yo veía las reacciones ante este caso tan sonado del exdirector de Pemex, como en las redes la reacción era, ¿y por qué no denunció antes? ¿Y por qué no lo dijo? ¿No? Nuevamente atribuyéndole la responsabilidad a la mujer, o incluso ahora que salió el tema de otorgarle el perdón, también están atribuyéndole a ella la responsabilidad, cuando me parece que es un problema que justamente tiene que ver con la falta de atención y los mecanismos de defensa que encuentran las mujeres. Y ante tu pregunta concreta, yo diría que hay mucha mayor discusión pública de las violencias hacia las mujeres, pero muy poca respuesta institucional. Es decir, cada vez hay más mujeres que no están dispuestas a soportar las violencias que viven en todos los espacios, pero no tienen a dónde ir. Es decir, las mujeres que sufrimos, por ejemplo, violencia política en el ámbito de la política, pues recurrimos a los tribunales y salimos con nuestra sentencia, pero eso no sucede nada. Si es en el ámbito escolar, universitario, las mujeres denuncian, incluso hay protocolos, pero los profesores siguen en su puesto y las que salen de las universidades son las mujeres. Y así en cada uno de los casos, es decir, hay mucha mayor conciencia por parte de las mujeres de que las violencias no es normal, de que no podemos quedarnos calladas, pero hay muy poca respuesta institucional para atender estas violencias que afectan a las mujeres. Muchísimas gracias, Marta Tagle, consultora en género y derechos humanos, política feminista y es legisladora. Seguimos pendientes y en contacto. Gracias, Ivonne. Hasta luego. Hasta luego.